Cuando pensamos en la antigua Roma, bueno, casi todo el mundo da por hecho su victoria, ¿no? Legiones invencibles, acueductos, el dominio del mundo conocido, parece que estaba, pues, escrito en las estrellas. Pero, ¿y si la historia hubiese estado a punto de ser completamente diferente? Antes de que Roma fuera, Roma, existía otra superpotencia en el Mediterráneo. Una que, la verdad, no jugaba con las mismas reglas. No construía su poder con la espada, sino con el dinero. Hablamos de un imperio comercial que casi pone de rodillas a la República, y por un momento, de verdad, que lo tuvo al alcance de la mano. Hoy vamos a desgranar este enfrentamiento épico. Primero vamos a conocer a ese rival casi olvidado. Luego pondremos sus dos modelos económicos cara a cara. Veremos por qué su choque era inevitable. Analizaremos la guerra de sistemas que libraron, las lecciones que Roma tuvo que aprender por las malas y, lo mejor de todo, veremos cómo esto sigue muy presente hoy en día. Venga, vamos al lío. Para entender a Cartago hay que resetear por completo la imagen que tenemos de los imperios antiguos. Es que no eran un enemigo más de Roma. Hay que pensar en Cartago más bien como una gigantesca corporación multinacional del siglo XXI. Una especie de Amazon de la antigüedad. Pero ojo, con una flota de guerra absolutamente temible. Siglos antes de que existiera Wall Street, Cartago ya dominaba el arte de la economía global. Su poder no se medía en coliseos, sino en algo que nos suena muchísimo más. Redes comerciales que lo conectaban todo, una innovación financiera que dejaba a los demás muy atrás, y unas cadenas de suministro que funcionaban, de verdad, con la precisión de un reloj suizo. Y esto nos lleva directamente al corazón del conflicto, el choque frontal de dos maneras totalmente opuestas de entender el poder. Aquí está la clave de todo. Fijaos en el contraste. Por un lado, Roma, la dueña de la tierra. Su riqueza salía de sus campos y su ejército lo formaban sus propios ciudadanos. Por otro lado, Cartago, la reina del mar. Su imperio se basaba en controlar las rutas marítimas. Y su ejército lo compraba. Roma jugaba a la solvencia, a aguantar los golpes. Cartago jugaba a la liquidez, a tener siempre efectivo para pagar por lo que necesitara en cada momento. El poderío de Cartago era impresionante. Eran los amos de la logística. Controlaban enclaves vitales como Sicilia, Cerdeña y las riquísimas minas de España. Y su joya de la corona, su gran secreto, era su puerto doble. Una maravilla de la ingeniería con una zona comercial y otra militar, secreta, que les permitía lanzar su flota de guerra por sorpresa a una velocidad de vértigo. No era un puerto, era un arma. Claro, con dos potencias así, en plena expansión, el Mediterráneo se les empezó a quedar pequeño. Mientras cada una se mantuviera en su terreno, tierra o mar, pues bueno, había una paz tensa. Pero el crecimiento económico, ya se sabe, no entiende de fronteras. Que nadie se engañe, ¿eh? Las guerras púnicas no fueron por honor o por ideología. Fueron una lucha brutal entre dos sistemas económicos por el control del dinero, de los mercados y de las rutas comerciales. Cuando dos modelos así compiten por los mismos recursos, la guerra no es una cuestión de odio, es simplemente una cuestión de números. ¿Y por qué Sicilia? Ay, Sicilia. No era una isla cualquiera. Era, por así decirlo, el peaje de la autopista del Mediterráneo. El punto de encuentro de todas las rutas comerciales importantes, la llave del suministro de grano para todo el mundo. Quien controlara Sicilia tenía el grifo de la economía del mundo antiguo en sus manos. Así de simple. Así que las guerras púnicas se convirtieron en un gigantesco crash test, una prueba de estrés para estos dos modelos económicos. No se luchaba solo por conquistar una ciudad, se estaba poniendo a prueba qué sistema financiero podía soportar mejor el desgaste de una guerra total y prolongada. El modelo de Cartago, como decíamos, era pura liquidez. ¿Que necesitas los mejores jinetes del mundo? Contratas a los númidas. ¿Los honderos más letales? Pagas a los de las Baleares. Su ejército era una especie de Dream Team de mercenarios. Increíblemente eficaz, sí, pero con un fallo garrafal. Si se acababa el dinero, el ejército se esfumaba. Fin de la partida. Y Roma era todo lo contrario. Su modelo era la solvencia. Sus soldados no luchaban por un sueldo, luchaban por Roma. Podían perder una batalla, dos o un ejército entero, y creedme, lo hicieron, pero siempre se reagrupaban. Su lealtad no tenía precio. Era una máquina de resistir, de encajar golpes y volver a levantarse, más fuerte si cabe. Y entonces aparece él, Aníbal. Su famosa marcha con elefantes por los Alpes fue mucho más que una hazaña militar. Fue un ataque directo al corazón financiero de Roma. Su plan era brillante y perverso. No quería conquistar Roma, quería llevarla a la bancarrota. Quería romper sus alianzas para cortarles los ingresos, sembrar el pánico económico y el golpe de gracia, hacer que todo su sistema de crédito se viniera abajo. Roma estaba contra las cuerdas, a punto del caos técnico. ¿Y qué hizo? Pues sacó unas de la manga que nadie esperaba.
un patriotismo económico brutal. Con el tesoro público completamente vacío, la élite romana, los propios senadores, pusieron su fortuna personal para financiar la guerra. Se jugaron su patrimonio por salvar la república. Esa cohesión social era algo que la oligarquía de mercaderes de Cartago, siempre con un ojo en el balance de beneficios, ni siquiera podía concebir. Y una vez que aguantó el golpe, Roma aprendió la lección. Y vaya si la aprendió. Pasó de defenderse a lanzar su propio contraataque económico, llevando la guerra directamente a la cartera de Cartago. El artífice de este giro fue Escipión el Africano, un genio militar que entendió algo fundamental. Vio que para ganar no necesitaba destruir a Cartago ladrillo a ladrillo, lo que necesitaba era dejarla sin fondos, asfixiarla económicamente. La clave era atacar su cuenta corriente, simple y llanamente. Y vaya si lo hizo. Su golpe en Hispania fue magistral. Al tomar Cartagena, no solo conquistó una ciudad, se hizo con las minas de plata que eran, literalmente, el cajero automático de Aníbal. Saqueó sus almacenes, cortó sus líneas de financiación. Vamos, que en una sola jugada convirtió la mayor fortaleza de Cartago, su dinero, en su mayor debilidad. Incluso después de ser derrotada, la capacidad de Cartago para recuperarse económicamente era tan asombrosa que aterrorizaba a Roma. La famosa frase de Catón el Viejo, Cartago delenda est, no era un grito de venganza militar, era un grito de pánico económico. No temían a sus soldados, temían a sus comerciantes. La destrucción final de Cartago fue, en esencia, la eliminación hostil de un competidor que se negaba a morir. Y aquí es donde esta historia deja de ser antigua y se vuelve increíblemente actual. Porque esta competición entre Roma y Cartago tiene ecos que resuenan con una fuerza tremenda en nuestro mundo globalizado. Fijaos qué paralelismo tan increíble. El modelo cartaginés, basado en comercio, capital y ejércitos privados, ¿a qué recuerda a las potencias comerciales de hoy, que proyectan su poder a través de cadenas de suministro e inversiones? Y el modelo romano, de alianzas, cohesión social y bases militares, ¿no se parece a otros actores globales? Como se suele decir, la música es la misma, solo cambian los instrumentos. La gran lección, por tanto, es bastante clara. Los cimientos del poder de una nación no son solo sus ejércitos o su tecnología, son fundamentalmente económicos. La estructura económica de un Estado suele ser un predictor mucho más fiable de su éxito o fracaso a largo plazo que casi cualquier otra cosa. Pero la enseñanza más profunda es quizás otra. El gran error de Cartago no fue apostarlo todo a la economía, fue no conseguir nunca unir ese motor económico a una verdadera solidaridad política. Su sistema era una maravilla en tiempos de paz, pero se quebraba bajo presión. Roma, en cambio, utilizó la peor crisis de su historia para unirse más que nunca. Al final, la historia parece demostrar que no gana el que tiene más dinero, sino el que tiene el contrato social más sólido. Y con esto llegamos a la pregunta final, a la reflexión. Cartago fue borrada del mapa, es cierto, pero al derrotar a su gran rival económico, Roma se vio obligada a absorber sus lecciones, a dominar los mares, a entender las finanzas globales, a manejar la logística a gran escala. Así que, aunque Cartago perdió la guerra, quizá, solo quizá, su forma de entender el mundo fue la que acabó conquistando a su conquistador.